bendiga abundantemente. Es para nosotros más que un placer poder estar como cada semana impartiendo una enseñanza de la palabra de Dios. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios se revele a sus vidas a través de esta palabra, porque seguimos declarando y confiando que la palabra de Dios nunca llega vacía, que ella sale del corazón de Dios y va a cada uno de sus corazones y penetra, dice, aún las intenciones de esos corazones para edificar a la iglesia de Cristo. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos su entrada y su salida y todo lo que usted toque con sus manos, dice la palabra de Dios, que es prosperado, que donde llega usted, llega un santo, llega un bendito de Dios y ese lugar es santo. Damos gracias a Dios por sus vidas y porque podemos tener esta cercanía a través de la red para aprender acerca de la palabra de Dios. Como cada viernes estamos trabajando el libro a los romanos. Concluimos la semana pasada el capítulo número 3. Hoy estamos iniciando la explicación del capítulo número 4, perdón. Recordemos que el apóstol Pablo cierra el capítulo y concluye que somos justificados por la fe sin obra y que esta justificación es tanto para los judíos como para el pueblo no judío. Entonces, las obras no tienen ninguna participación en lo que es la redención y la justificación de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo inicia entonces este capítulo 4 tratando ese tema de la justificación y la fe. Y él declaró enfáticamente que en el capítulo 3 que somos pecadores, que el ser humano es pecador por naturaleza. Y luego viene revelando al final del capítulo número 3 que para los pecadores se proveyó la justificación, la justicia de Dios. Después, esta justificación por fe viene explicada en todo este capítulo número 3. En el capítulo 4 que inicia hoy, el apóstol Pablo estará ilustrando a través de, ilustrando la verdad de la justificación a través de dos personajes del Antiguo Testamento, Abraham y David. Pablo usó dos destacados personajes por una razón, y lo utiliza para ilustrar, para basar sus declaraciones del capítulo 3. Él ya lo explicó perfectamente cuál es nuestra condición, qué fue lo que Dios hizo, cómo alcanzamos la justificación. Ahora él quiere ilustrar por qué él en el capítulo 3 hizo esa declaración y para ello escoge dos personajes del Antiguo Testamento para ilustrarlo y para quedar de acuerdo en que hay concordancia entre la ley y el evangelio. Y aunque representan dos sistemas diferentes o dos sistemas que son completamente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. Esto pareciera contradictorio, pero es esa verdad que nosotros como creyentes debemos conocer, que la ley se cumple cuando Cristo viene y hace cumplir la ley. Es el único hombre perfecto que pudo cumplir la ley. El único hombre perfecto que fue elegido por Dios para cargar nuestros pecados, llevar a la cruz del Calvario y comprarnos como esclavo del pecado y darnos ahora la libertad, darnos la justificación. Por eso el apóstol inicia este capítulo 4 diciendo, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra.
y diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta bienaventuranza, pregunta el apóstol Pablo, ¿es solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisos? O sea, ¿es solo para los gentiles, los descendientes de Abraham, o es para todo ser humano de cualquier raza, de cualquier nación? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Y cómo pues le fue contada esta fe a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, antes de haberse circuncidado o después de que él tuvo la circuncisión? Dice, no fue en la circuncisión en la que Abraham fue justificado, sino que él aún no se había circuncidado cuando por fe fue justificado. Y recibió la circuncisión como una señal que selló la justicia de la fe que tuvo estando aún en la condición de incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, aún los no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para lo que no solamente son de la circuncisión, sino también para lo que siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Entonces, aquí el apóstol está trayendo una revelación profunda, una ilustración, como le dije, con estos dos personajes, Abraham y David, y él empieza esa reflexión. Empezó diciendo y partiendo de la idea de la justificación por medio de la fe, que finaliza en el capítulo 3, y que esto es aparte de la ley, que hace lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento sea irrelevante. ¿Qué pues diremos? Dice él. ¿Halló nuestro padre Abraham? Al contestar esta pregunta, Pablo mira a Abraham, el hombre más estimado entre el pueblo judío en sus días. Una de las personas de mayor estima era Abraham y David, por los pactos que hicieron con Dios y porque estos pactos le vienen por herencia al pueblo judío. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Entonces, si alguna persona pudiera ser justificado por las obras que hace, entonces dice que tendría de qué gloriarse. Nosotros no podemos decir, son mis méritos, son mis habilidades, es por mi gran conocimiento. Así habla de Abraham, porque recordemos que viene todo el capítulo 3, el apóstol Pablo explicando este conflicto entre los judíos y los no judíos, donde los judíos pedían que los que no eran judíos tenían que circuncidarse y cumplir la ley para ser salvo. Entonces Pablo empieza a demostrar que ya bajo el nuevo pacto no estamos bajo la ley. Entonces, por eso Pablo toma a Abraham, de donde surge todo este pacto de salvación para el pueblo de Israel y para toda su descendencia. Entonces, Pablo le dice, si él hubiese sido justificado por lo que él hizo, entonces él tendría de qué gloriarse. Sin embargo, tal jactancia no es nada delante de Dios. Pero, o sea, a Dios no le sirven nuestras obras. A Dios no le sirve lo que nosotros podamos aportar queriendo buscar o alcanzar la justificación. La justificación es obra de la fe. En el Antiguo Testamento dice que Abraham fue declarado justo no debido a sus obras, sino que en lugar de eso dice en Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia. Pablo lo establece y lo pone bien claro. La justicia de Abraham no provino de su actuación de buenas obras, pero sí vino por su confianza en Dios. Fue una justicia obtenida por medio de la fe. Entonces los maestros judíos generalmente en los días de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras. Al guardar la ley, pasajes antiguos de los rabinos decían, encontramos que Abraham, nuestro padre, ha realizado toda la ley antes de que le fuese dada. Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Los rabinos o los maestros de ese entonces argumentaban que Abraham guardó la ley perfectamente, aún antes de que le fuera dada, y en que él la guardó por instrucción o por anticipación o por sus méritos. Entonces, estaban depositando todo lo que es este pacto de salvación, todo lo que es esta justificación en lo que Abraham hizo y no en Dios. El apóstol Pablo dice que Abraham fue hecho justo en todos sus hechos, pero dice que Dios le contó a Abraham como un justo. Nuestra justificación es Dios haciéndonos perfectamente justo. Entonces, no es que nos hace perfectamente justos, sino que contamos como perfectamente justo. Después de que somos contados como justo, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justo, culminando esta justificación o esta perfecta justificación en nuestra resurrección. Entonces, Dios nos cuenta como justo y en el proceso que estamos, que siempre le hablo, la vida cristiana es un proceso que vamos caminando el camino de justicia y vamos por la fe creyendo. Es por esa fe que se nos revela la justicia de Dios. Y esta justificación será acabada y perfecta cuando nosotros resucitemos juntamente con Él. La justicia es más que ausencia de maldad o de culpa. Es un bien positivo. Entonces, quiere decir que no solamente Dios nos declara inocentes, sino que nos declara que somos justos. Entonces, no es, como decía anteriormente, nuestros méritos, es lo que Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. La idea de gracia está en contra del principio de la obra. Entonces, gracia y obra se contraponen. Entonces, la gracia contra el principio de la gracia está contra el principio de las obras y viceversa. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Las obras tienen que ver con ganarlo por mérito propio delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Un sistema de trabajo busca poner a Dios en deuda con nosotros. El tener a Dios que nos deba su favor debido a nuestro buen comportamiento. Entonces, esa era la idea que traían los maestros de ese entonces, los creyentes de ese entonces, que yo le estaba pagando, que yo tenía una deuda para con Dios y que yo le pagaba a Dios para que me dé su favor, para que me dé su misericordia. Entonces, con mi comportamiento, que son mis obras, yo alcanzo el favor de Dios. Al pensar en las obras, Dios nos debe la salvación. Entonces, si pensamos en las obras de que Dios me debe salvar, porque yo puse de mi parte para tener una conducta de obediencia delante de Él. Entonces, al pensar en las obras, nos debe la salvación. En eso estaba, ese pensamiento estaba en la iglesia en ese entonces, que Dios nos daba un pago con favor, con justificación, con salvación por las cosas que yo hacía para con Dios. Entonces, se obtiene la bendición debido a nuestras obras de acuerdo a este supuesto en el que estaban involucrados tanto los gentiles desde entonces como los cristianos judíos.
Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia nunca puede ser contada en aquel que se aproxima a Dios en el principio de las obras. Si usted se acerca a Dios por lo que usted ha hecho, entonces no está bajo el principio de justificación, sino que está bajo el principio de las obras. Entonces, dice que he dado a aquel que cree en aquel que justifica al impío, a todo el que se ha alejado de Dios, aquel que justifica al impío. A ese es al que Dios justifica. Podríamos esperar de Dios que solo justificaría a un hombre piadoso, pero debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios puede justificar y contarle por justicia al impío cuando he traído a la luz y reconoce por la fe y cree por la fe en este sacrificio. No es como que Dios está feliz con nuestra condición de impío, de pecado, de naturaleza pecaminosa, de muerte. No, somos justificados debido a nuestra impiedad, pero a pesar de nuestra impiedad, a pesar de nuestra naturaleza caída, a pesar de todo lo malo que somos los seres humanos, Dios decide justificarnos por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, por eso el apóstol dice, de manera como Abraham creyó, le fue contada a él por justicia. Así nuestra fe es contada por justicia. Este no es un arreglo especial que solamente era para Abraham. Nosotros también podemos entrar en esta relación con Dios. Por lo que Cristo hizo, dice que se alcanza aquella gran multitud que Dios le había prometido a Abraham. Está hablando de hijos espirituales. Por eso entendemos que no hay dos maneras para la salvación: salvo por obra o salvo o las obras por guardar la ley, o salvación por la gracia. Entonces, hay un método para el Antiguo Testamento que era por las obras de la ley, y uno en el Nuevo Testamento que por gracia. Entonces, cualquier persona que haya sido salvo en la antigüedad o el que está viviendo ahora el Evangelio, hecho salvo por gracia, por medio de la fe, a través de su relación de confianza en el amor de Dios. Debido al nuevo pacto, nosotros tenemos los beneficios de la salvación que en el Antiguo que las personas del Antiguo Testamento no tuvieron. Pero nosotros no tenemos una manera diferente de salvación, tanto para los piadosos, tanto para las personas que creyeron y fueron justificados por Dios. Esa salvación es por pura gracia. Después que explique el ejemplo de Abraham, como también David habla, el rey David del Antiguo Testamento sabía lo que era ser un pecador culpable. Él sabía la seriedad del pecado y lo bueno que es ser verdaderamente perdonado por Dios. Él conocía la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Si David hubiese sido juzgado solamente por las obras, la justicia de Dios debió condenar a David por sus obras. Sin embargo, él conocía por experiencia que bienaventurados eran aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ningún pecador, aunque él haya intentado con todas sus fuerzas, puede cargar sus propios pecados y volverse limpio de la culpa. Ninguna persona, ninguna cantidad de dinero, ninguna ciencia, ninguna habilidad, o sea, no hay nada, no hay ningún otro poder en la tierra que pueda llevarse el pecado del pecador, que pueda quitar la culpa. No hay nada que nosotros podamos hacer. A quien Dios atribuye justicia sin obra, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David está de acuerdo con Abraham en cuanto a la idea de una justicia que ha sido imputada, una bondad que es dada y que no ganada. En el Salmo que se está hablando es el Salmo 32, 1 y 2, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
David habla de esa bienaventuranza, que, que es el gozo, la felicidad, la estabilidad que da. No aquel que es justificado a través de las obras, sino aquel que es limpio a través de esa justicia que Dios establece para con nosotros. Esto está centrado en lo que Dios coloca sobre nosotros, la justicia de Jesús, no en lo que nosotros podamos hacer por Dios, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso el apóstol dice, pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los que no son judíos. Si somos contados como justos por Dios, es debido a la fe, no debido a la ley, al pacto de la circuncisión. A ningún otro ritual se le puede atribuir nuestra justificación. Entonces, la bienaventuranza que menciona el apóstol Pablo en Romanos 4:7 puede ser dada tanto a los judíos como a las personas no judías por medio de la fe. ¿Cómo pues le fue contada? Continúa en el versículo 8, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Abraham fue contado como justo a partir de esa fe que él depositó en Dios. Lo vemos en Génesis 15:6. Él no recibió el pacto de la circuncisión, sino hasta un tiempo después, que se narra en el capítulo 17 de Génesis, que pasaron al menos 14 años, cuando dice que él fue justificado por su fe, no había recibido el pacto de la circuncisión, no estaba circuncidado. Entonces, no fue por lo que él hizo en este acto de purificar su cuerpo que él fue justificado, sino antes, cuando él depositó en Dios su fe y su confianza. Entonces, vemos que pasó un tiempo considerable entre esa declaración de que Abraham le fue contado por justicia su fe y que después entra ese proceso de pureza y santificación delante de Dios con la circuncisión. Entonces, la justicia no estaba basada en el Antiguo Testamento en la circuncisión del pueblo judío, sino que estaba basada en la fe que tuvo aún estando incircunciso. De hecho, Abraham es el padre de todos los creyentes, de acuerdo a lo que dice la palabra, porque él fue declarado justo mientras él estaba aún sin ese proceso de purificación de la circuncisión. Entonces, ¿cómo puede alguien decir, o como algunos decían en los tiempos de Pablo, que los gentiles debían circuncidarse ante Dios para ser declarado justo? Ese era el conflicto, ese era el problema que estaba enfrentando la iglesia, que los judíos querían seguir con todos estos rituales de la ley para cumplir la ley, para que Dios lo justifique. Y es que Pablo viene con estos ejemplos a clarificar que la justicia de Abraham y la justicia de David no fue porque cumplieron con las obras de la ley, sino porque dice, y creyeron a Dios y confiaron en Dios, y esto le fue contado por justicia. Entonces dice que Abraham, aun cuando no había sido circuncidado, fue declarado justo para que fuese padre de todos los creyentes, no solo de los circuncidados, sino también de quienes siguen la pisada por la fe de él, aunque no se hayan circuncidado. Los judíos de los tiempos de Pablo querían usar este ritual o esta ceremonia para declarar que ellos eran verdaderos descendientes de Abraham y que ellos sí tenían la justificación, sí tenían la santificación, y que otras personas que no sean del pueblo judío no lo tenían, sino que tenían que involucrarse en todos estos ritos de cumplimiento de la ley. Pablo insiste en que para tener a Abraham como padre, cada uno debe seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham, no seguir las obras de la ley. Entonces, el apóstol Pablo, en todo este capítulo, pone primero estos dos ejemplos. Veremos más adelante en este mismo capítulo 4 cómo la promesa se hizo efectiva mediante la fe. Entonces, es fundamental para el creyente
tener claro de que no es cuánto nosotros podamos hacer, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Fuimos justificados, fuimos redimidos y fuimos santificados. ¿Por qué es tan reiterativo este mensaje? Y vemos que en varios de los libros escritos por el apóstol Pablo que venimos explicando, ese es el centro del evangelio, que podamos tener la confianza certera de que nosotros no aportamos nada para el proceso de nuestra justificación, que es un hecho que se da por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo. Nosotros no lo alcanzamos con nuestro comportamiento. No hay nada que podamos hacer, no hay ningún poder natural sobre esta tierra que pueda decir, esta situación me llevó a un acercamiento con Dios, a la justificación, porque dice el apóstol Pablo, nos gloriaríamos y la gloria no sería para Dios. Y toda la gloria y la honra de nuestra redención, de nuestra justificación, es para Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos vistos a través de Jesús. Y cuando el Padre ve la sangre que cubre nuestra culpa, nos declara justo y santo. Y somos justificados, o sea, somos declarados no culpables. Cristo fue el que cumplió en sí toda la ley y se presentó como nuestro Cordero sustituto para redimir nuestros pecados. No solamente expiarlo y dar un perdón momentáneo, como aún siguen muchos creyentes viviendo, que el perdón de Dios es momentáneo y es para una cosa que hice puntualmente. Dice que este sacrificio no solo expía el pecado presente, sino que nos redime del pecado pasado, del presente y aún del futuro, porque conoce nuestra condición y sabe que vamos en este proceso de perfeccionamiento, en esa santificación y justificación. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 4 de el libro a los Romanos y veremos entonces la promesa realizada mediante la fe. ¿Qué fue lo que el Señor promete a Abraham mediante esta fe, mediante este acercamiento que tuvo Abraham con Dios? Y cómo el apóstol Pablo va cada uno de las cosas que vivió Abraham, que era un profeta, un patriarca de alta estima ante el pueblo judío, cómo eh, el apóstol Pablo quiere quitar todo este peso que se quiere poner en la ley para alcanzar gracia y misericordia, y que los creyentes de Romanos, como los creyentes de hoy, podamos tener esa confianza de que fue lo que Cristo hizo, que nos justificó, nos santificó y nos redimió. Dios le bendiga abundantemente y les espero la próxima semana con la segunda parte de este capítulo 4 del libro a los Romanos. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde tenemos más de 100 enseñanzas que hemos subido para edificación de la iglesia. Dios le bendiga abundantemente y suscríbase a este canal, recomiéndelo a sus amigos, a sus familiares, a personas que usted estime que necesitan escuchar esta palabra.